¿Qué tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la doctora Thais Rengifo. Ella es cirujana vascular periférica. Doctora, bienvenida a las pantallas de FETV. Un gusto tenerla por acá para que nos podría explicar un poco más acerca de la insuficiencia venosa. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder acompañarlos hoy y poder compartir un poco de conocimiento sobre la insuficiencia venosa y la enfermedad venosa, que es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de la población, no solo de Panamá, sino del mundo entero. Así que siempre es bueno saber cosas que nos pueden afectar a nosotros o a personas que están cerca de nosotros. Y en este sentido, doctora, para entrar un poco más en detalle y para que las personas en casa puedan conocer, y yo también, de qué se trata la insuficiencia venosa. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Bueno, la insuficiencia venosa se da cuando las venas de nuestro cuerpo dejan de funcionar correctamente, ¿okay? Para entender esto, tenemos que empezar primero con lo básico, que es saber que en nuestro cuerpo hay 3 tipos de vasos. Están las arterias que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo, están las venas que recogen la sangre y la regresan al corazón, y los vasos linfáticos que recogen el líquido que se acumula en los tejidos y lo introducen a las venas, ¿ok? Entonces, las venas normalmente tienen la función de traer la sangre desde muy lejos hasta el corazón, y eso lo hacen utilizando la fuerza que usan los músculos que están alrededor de ellas, que las exprimen, por así decirlo, y unas compuertas, unas válvulas que tienen en ciertos niveles que evitan que la sangre se regrese. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia venosa, las venas dejan de funcionar adecuadamente, estas válvulas que evitan que la sangre vaya para atrás y para adelante dejan de funcionar bien, se quedan semiabiertas y parte de la sangre se regresa. ¿Okay? Al regresarse esta parte de la sangre, se empieza a acumular sangre extra en las venas, sobre todo a nivel de las piernas, que es donde más se siente el efecto de la gravedad, y esto hace que se vayan dañando las venas. Una vena delgadita se va poniendo una vena gruesa y fea. En el punto de las piernas, como usted lo menciona, doctora, ¿esa es la principal parte del cuerpo donde se nota la insuficiencia venosa? ¿Sería la única parte del cuerpo o dónde más se podría presentar? La insuficiencia venosa como tal puede estar en diferentes áreas del cuerpo, pero como las venas trabajan con gravedad, el lugar del cuerpo donde más se siente el efecto de la gravedad es en las piernas, sobre todo porque nosotros somos animales que estamos de pie. ¿Okay? Entonces, por el hecho de estar de pie, el efecto se siente más fuerte en las piernas, pero la insuficiencia incluso puede darse a nivel de los vasos abdominales y desde ahí empezar el problema, pero se ve generalmente a nivel de las piernas. Esta es la popular, como le mencionaba antes de iniciar el programa, las populares arañitas, como comúnmente se conoce por muchas las personas, ¿es así? Correcto. Inicialmente vamos a ver que la enfermedad venosa empieza con las famosas arañitas, que la gente empieza a ver, sobre todo las mujeres que somos un poquito más meticulosas en vernos las piernas, que nos gusta que todo se vea bonito, y cuando vemos una rayita ya nos damos cuenta. Entonces ahí empieza la enfermedad venosa. Pero esa es una de las primeras etapas de la enfermedad venosa, y de ahí puede escalar a algo mucho más severo, que es ya cuando vemos las varices grandes o cuando vemos que la piel se ha dañado, incluso los pacientes que llegan a desarrollar úlceras. Hay tipos, por lo menos usted me menciona, en el caso de las personas, cuando ven una rayita en las piernas, se podría decir que es algún tipo 1, tipo 2, tipo 3, hay niveles en que va escalando esta enfermedad. Es correcto. La enfermedad venosa se estadia, nosotros la clasificamos en 7 niveles, según la clasificación internacional, se llama la clasificación de CEAP. ¿Okay? Esto es un acrónimo por las siglas de la clasificación clínica, etiológica, patológica y anatómica. Y principalmente hacemos la clasificación basada en la parte clínica. En la parte clínica vamos desde el estadio C0, que es el primero, la fase inicial de la enfermedad, en la cual los pacientes no se les ve nada, ni siquiera la arañita, pero ya tienen síntomas de enfermedad venosa. Los pacientes ya empiezan a quejarse de pesadez en las piernas, sobre todo al final del día, de cansancio, de sensación de hormigueo, tal vez de calambres, pero no se le ve nada todavía.
Cuando empiezan entonces a salir las arañitas, estamos en un estadio 1. Cuando los pacientes ya no solamente tienen arañitas, sino que tienen ya varices visibles, las venas estas ya gruesas, entonces estamos en un estadio C2. Cuando pasamos ya de tener todo esto, además de que se estén hinchando las piernas, estamos en el estadio C3. Todavía hasta el estadio C3 estamos en una enfermedad leve a moderada, ¿ok? Cuando pasamos de estar solamente hinchados a que la piel se dañe, que generalmente lo vemos con pacientes que en el tercio distal de la pierna, en la parte llegando hacia el pie, empieza a oscurecerse la piel se va poniendo dura y acartonada. Eso es el estadio 4 de la enfermedad. Y esto ya es un estadio en el que está la enfermedad tan avanzada que lo siguiente es el desarrollo de una úlcera. Entonces, de ahí, de la úlcera, de tener la piel dañada a pasar a la úlcera, puede pasar un mes, 2 meses, hay veces que pasa un año. Hay personas que se estancan en el estadio 4, pero hay personas que apenas empiezan a cambiarle la piel, rápidamente deterioran a una úlcera. Y la úlcera es lo que más compromete a los pacientes porque daña su calidad de vida. Estos son pacientes que tienen que ir a curaciones todos los días, que generalmente pierden la habilidad de poder ir a sus trabajos, pierden la habilidad de interaccionar con sus familiares porque las úlceras secretan mucha sustancia que huele feo. Entonces la gente no los quiere tener cerca y entonces afecta mucho la vida del paciente. Entonces, digamos tenemos que este evitar ya sería eso. el último nivel, por decirlo de esta manera, cuando empieza ya tener un olor no agradable a las demás personas. El estadio, ya cuando tenemos una úlcera, ya es el estadio más avanzado de la enfermedad venosa, de la insuficiencia venosa, y estas úlceras se acompañan por una secreción de linfa. La linfa es el líquido que se acumula en los tejidos. Eso se va saliendo por la úlcera y la linfa tiene un olor muy fuerte. Entonces, termina siendo un olor desagradable y la gente termina siendo rechazada por las personas que tienen alrededor porque es una cosa que huele bastante fuerte, a menos que tengan la habilidad de mantenerse los vendajes limpios y cambiárselos bastante frecuentemente. Es algo que se puede volver desagradable y hemos tenido pacientes que han perdido a sus familias por este problema. Doctora, vamos a hablar acerca del público más vulnerable con relación a esta enfermedad. Lo pregunto porque nosotros determinamos que siempre las famosas arañitas, la insuficiencia venosa, tienden a darle más a las mujeres que a los hombres. ¿Esto es cierto? ¿Serían las mujeres más vulnerables con esta enfermedad? Y también la edad con respecto a este tema. Okay. De hecho, la población más afectada depende de la edad. ¿Okay? En las poblaciones debajo de los 50 años es mucho más común ver la insuficiencia venosa en mujeres que en hombres en una proporción de 5:1. ¿Okay? Es bastante más común en mujeres que en hombres. Pero ya cuando pasamos los 50 años, los hombres empiezan a presentar una mayor incidencia de insuficiencia venosa y entonces se equiparan las tablas y están casi 1:1 hombres-mujeres. Pero sobre todo en las primeras etapas de la vida se afectan más las mujeres que los hombres y entonces como nosotras somos las que nos embarazamos, pues eso aumenta aún más las manifestaciones de la enfermedad venosa en mujeres, que los hombres no van a tener ese problema pues en ningún momento de su vida. En tema de manifestaciones, ya usted nos comentó que uno de los indicios, o por lo menos para yo saber que estoy padeciendo de la enfermedad, es la pesadez, el hormigueo, picazón también podría existir. ¿Existe otros síntomas que me indiquen a mí que puedo padecer o estoy padeciendo de insuficiencia venosa? Principalmente esos que dijimos. También existe una sensación que es difícil de describir, es una sensación incómoda en las piernas, que se da sobre todo al final del día, que se puede describir o lo han descrito como piernas inquietas, una necesidad de movilizar las piernas, que el quedarse tranquilito no es suficiente, uno tiene que moverse, que a veces se alivia cuando uno se moja con agua fría. Estas cosas alivian estos síntomas que son manifestaciones de la enfermedad venosa que está ya subyacente ahí esperando salir. ¿Es hereditaria esta enfermedad como otras enfermedades, por lo menos enfermedades crónicas como el azúcar, el tema cardiovascular? En efecto, la enfermedad venosa tiene un factor hereditario muy fuerte y se ve
en familias, en líneas de familias, hay veces que se salta una generación, pero siempre vamos a ver, cuando tenemos pacientes, sobre todo con enfermedades muy severas, que cuando los historiamos, nos dicen, es que mi abuelita tenía, o la tía abuela tenía, siempre hay alguien en la familia que tenía enfermedad venosa y eso se va pasando de una generación a otra. Temas preventivos, por lo menos hacer ejercicio, mantener una buena alimentación, ¿sería alguno de los indicativos para poder prevenir la enfermedad o simplemente la enfermedad está? Para prevenirla como tal es difícil, porque como bien dijimos, tiene un factor genético importante. La herencia juega un rol importante en la aparición de la enfermedad venosa. Pero sí podemos prevenir que progrese. Eso sí es algo en lo que sí tenemos mucha injerencia. Entonces sí, hacer ejercicio ayuda mucho, porque como te dije, las venas necesitan de los músculos para que las escurran y muevan la sangre. Entonces, al movilizarnos, al hacer ejercicio, estamos estimulando esta bomba y estamos movilizando la sangre. También hay que hacer un buen control del peso. El peso, sobre todo la gordura a nivel del centro del cuerpo, hace un efecto de válvula o como te digo, oprimen las venas a nivel central y evitan que drenen adecuadamente, entonces empeoran el problema. Así que tratar de controlar el peso, sobre todo lo que es la obesidad a nivel central, ayuda a mejorar los síntomas y ayuda a evitar que la enfermedad progrese. Otros hábitos saludables como evitar estar mucho tiempo o sentado o de pie de manera estática. Y esto se puede hacer se puede evitar pues realizando ejercicios durante nuestra jornada de trabajo, porque no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de hacer lo que hacemos, pero sí podemos incorporar ejercicios funcionales durante nuestro trabajo que ayudan a mejorar los síntomas y ayudan a evitar que la enfermedad progrese. Y los buenos hábitos alimenticios y sobre todo dejar de fumar es sumamente importante. El cigarrillo promueve un estado de inflamación generalizada y eso empeora todas las enfermedades, incluyendo la enfermedad venosa. Doctora, vamos a un cambio comercial y al regresar vamos a continuar con más de este tema que es bastante interesante y también me gustaría conocer esas dudas, esas principales preguntas que hacen las personas cuando van a un consultorio, cuando solicitan estas citas con el médico para conocer un poco más de la enfermedad. Vamos a un cambio comercial y al regresar continuamos con más de su programa Medicina al Día. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la doctora Thais Rengifo, ella es cirujana vascular periférica. Doctora, nuevamente agradeciendo su compañía y antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de esos cambios de hábito, de los ejercicios, pero también me gustaría conocer el tema de las preguntas frecuentes, esas dudas que hacen los pacientes al momento de ir a una cita con el médico con respecto a esta enfermedad. Ok, bueno, pienso que una de las principales preguntas que traen los pacientes cuando vienen a la consulta es, ¿esta enfermedad va a hacer que pierda la pierna? Es algo muy frecuente porque lo confunden con la enfermedad arterial, ¿okay? Que no es lo mismo, no afecta igual. La enfermedad venosa generalmente, a menos que sea por una infección muy severa, no compromete la extremidad. O sea que nadie va a perder o nadie debe perder la extremidad por enfermedad venosa. Puede tener una úlcera, puede ser la úlcera de difícil manejo, sí, pero de ahí a perder la extremidad es muy difícil. Lo otro es, ¿me va a dar una trombosis por tener insuficiencia venosa? Y la respuesta en general es no. Sí hay una mayor incidencia de desarrollo de trombosis. Trombosis es que cuando se hace un coágulo dentro de las venas en las piernas, si hay una mayor incidencia, pasa un poquito más en las personas con insuficiencia venosa más severa, pero no es algo que sea tan significativo, que impacte tanto, que sea diferente a la población general. Es solamente un poquito de riesgo mayor, no es para asustarse, ¿ok?
¿Qué otras cosas me preguntan? ¿Puedo hacer ejercicio si tengo insuficiencia venosa? Sí, como no. De hecho, es algo de las cosas que nosotros le decimos a los pacientes que deben hacer. Y la otra es que si puedo hacer tratamiento, o sea, si puedo seguir mi control de enfermedad venosa sin usar las medias, la respuesta es no. Todos los pacientes con insuficiencia venosa tenemos que usar medias. Eso es definitivo. Y yo añado otra pregunta, por lo menos en el tema de las mujeres que siempre están en tacones, cuando están en trabajo, todo lo demás, ¿pueden seguir utilizándolo en su tratamiento o los tacones implicarían que una persona pueda sufrir de insuficiencia venosa? En realidad los tacones no van a empeorar la situación, pero sí recomendamos tratar de mantener la altura del tacón que sea menos de 10 centímetros, que igual que es bastante alto. Pero que tratemos de que no sea más de eso porque sí si son más altos en realidad es por la posición que impide que se flexionen los músculos gemelos de la pierna y no movilicen la sangre bien cuando los tacones son demasiado altos, pero sí se pueden usar tacones y sin mayor problema. Doctora, pasamos ya a la parte de los tratamientos. ¿Cuáles son esos tratamientos que ustedes como médicos ya especialistas en el tema recomiendan? Ya supongo que esto podría variar, ¿no? Dependiendo del nivel de la insuficiencia venosa que tenga el paciente, asimismo va dependiendo también el tratamiento que ustedes recomiendan o indican a la persona. Es correcto. Como les expliqué hace un rato, los estadios de la enfermedad van a requerir un tratamiento distinto. Todos, desde el 0 hasta el 6, que es cuando los pacientes tienen úlcera, todos requieren tratamiento con medias de compresión, todos. Así que ese es el tratamiento universal y la piedra fundamental del tratamiento de la enfermedad venosa, las medias de compresión. Otro tratamiento que es bastante universal en todos los estadios son los flebotónicos. Estos son medicamentos que tienen actividad en la vena y ayudan a que tenga mejor tono, que la vena sea un poquito más firme y mejoran la circulación venosa, además de que disminuyen la inflamación a nivel de la vena. Hay diferentes flebotónicos en el mercado que se pueden utilizar para esto y que son seguros, en su mayoría son bastante seguros para utilizar. Además de esto, que es la parte médica del tratamiento, que es para todos, entonces ya tenemos tratamientos quirúrgicos dependiendo del nivel de la enfermedad. Generalmente del C0 al C1 no se le da tratamiento quirúrgico. Sería solamente en todo caso un tratamiento que es un poquito más estético, algo funcional, porque las arañitas a veces arden mucho. Entonces, si están molestando mucho y si arden mucho, se pueden inyectar con una solución esclerosante o se pueden eliminar con láser para que dejen de arder, que es la parte que más molesta de las arañitas. Ya cuando tenemos una enfermedad más avanzada, tenemos las varices grandes o los pacientes están teniendo mucho edema, mucha pesadez, entonces se les hace un estudio que es un ultrasonido de las venas para determinar el grado de daño de la vena y entonces se le pueden ofrecer opciones mínimamente invasivas que son la ablación, el cierre de la vena usando láser, usando un aparatito que se llama radiofrecuencia que las quema por dentro. También tenemos de estas opciones utilizar espuma, igual que con las arañitas, pero en una cantidad más grande, utilizar una goma especial que es como un crazy glue que se pone dentro de la vena y la va cerrando. Y está también otra que es una que combina un método mecánico con el químico para la misma función cerrar la vena. Al final lo que queremos es cerrar la vena, que es esta vena safena, la grande que viene por acá, por la cara interna de la pierna, que es la principal causal de las molestias de los pacientes. Además de esto, tenemos la cirugía tradicional, que es la cirugía abierta, que probablemente mucha gente conoce y teme porque era algo bastante aparatoso. Se hacen incisiones a nivel de la ingle, a nivel del tobillo y se extrae la vena por completo. Esta es una cirugía que ya no hacemos mucho, no porque no se pueda hacer ni porque no tenga indicación, sino porque el tiempo de recuperación es más largo, le duele más al paciente y habiendo opciones mínimamente invasivas en las que el paciente ese mismo día se reincorpora a su vida normal, pues optamos por estas opciones
que son más sencillas y más amigables para el paciente. Por lo menos de esta cirugía que usted nos indica de último, donde se extrae la vena por completo, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? El tiempo de recuperación es aproximadamente de 6 semanas. Los pacientes generalmente después de esta cirugía se quedan hospitalizados por un día, luego van a sus casas, se terminan de recuperar en casa, pero sí el tiempo de recuperación es de 6 semanas. Con las mínimamente invasivas, se le hace la cirugía al paciente y en 2 horas después de que se recuperan de la anestesia, que generalmente es una anestesia local con una sedación leve, 2 horas después están en su casa o están de vuelta al trabajo o están haciendo sus actividades normales. Entonces la diferencia es muy grande y el impacto es muy bueno para el paciente. En el tema de las medias, doctora, usted recalcó muy bien que esto ya es para todos los pacientes, ¿no? Todos. Los pacientes. ¿Qué pasa si un paciente la deja de usar o cuánto es el tiempo de duración que uno la debe usar? ¿Es todo el día? ¿Hay tiempo de descanso? ¿Cómo sería este proceso? Las medias de compresión se deben usar en el tiempo en que uno esté despierto y activo. Por eso no te va a decir que en el día o en la noche, porque hay gente que trabaja de noche, pues en ese momento se las deben poner. En el momento en que uno esté despierto y activo. De 6 a 8 horas mínimo todos los días. Se pueden tomar días de descanso, sobre todo cuando uno no tiene una enfermedad muy severa. Ya los pacientes con enfermedades severas todos los días, sin excepción. Pero si la enfermedad es más leve y moderada, se pueden tomar días de descanso, por ejemplo, los fines de semana, que uno va a estar en la casa más tranquilo. Y se usan, como te dije, cuando uno está despierto y activo. Para dormir no tienen ninguna utilidad. Las medias no hacen daño si uno se queda dormido con ellas, pero no tienen ninguna utilidad porque el funcionamiento, el mecanismo de acción de la media implica que uno esté de pie. Entonces, si uno no está de pie, pues no sirven de nada. Nada más le incomodan. Me pasa mucho que los pacientes se aburren de usar las medias o se las intentan poner al principio y les da calor, les da picazón, no se las quieren poner más. ¿Qué pasa cuando los pacientes no se ponen las medias? Pues la enfermedad avanza. Y entonces tenemos un paciente que probablemente podíamos haber arrestado en un C2 o en un C1 y ha evolucionado hasta una úlcera. O sea que esto podría evitar que la enfermedad avance como tal, utilizando de manera correcta las medias. Correcto. De hecho, tenemos pacientes que se han mantenido dentro de los estadios leves a moderados de la enfermedad por muchos años utilizando sus medias correctamente. Y la verdad es que cuando uno se acostumbra a las medias, uno se siente muy bien y pues las puede seguir usando. Hay que acordarse que es para el beneficio propio. Ya cuando uno se acostumbra es parte de la vestimenta que hace falta si no la utiliza. Doctora, Exacto. También el tema de las mujeres embarazadas que usted nos hablaba desde el principio, ¿cómo influye esta enfermedad de las mujeres embarazadas o qué cuidados debe tener la mujer embarazada con respecto a la insuficiencia venosa? Ok. El embarazo pone mucho peso sobre las venas que están a nivel de la pelvis. El útero grávido, el útero con el bebé adentro, aplasta las venas de la pelvis y evita que la sangre drene adecuadamente y venga hacia el corazón. Entonces, obviamente las mujeres embarazadas no se pueden quitar la barriguita para poder drenar esto. Entonces, lo que recomendamos es mantener un buen nivel de actividad física para ayudar a movilizar la sangre. Cuando se descansa, que se descanse de lado, sobre todo del lado izquierdo, para movilizar el útero y dejar que la sangre drene adecuadamente. Elevar las piernas también funciona, sobre todo de ladito. Y el uso de medias de compresión. Hay medias de compresión que son especiales para embarazadas que van hasta arriba y cubren toda la barriguita y sirven como una fajita también para las embarazadas, así que es un doble beneficio. Y evitan que se desarrollen varices muy importantes durante el embarazo. Si no hay manera de evitarlo y las varices se desarrollaron durante el embarazo, pues tampoco es el fin del mundo. Podemos dar tratamiento después y podemos o solucionarlo de una manera quirúrgica, mínimamente invasiva o con medias dependiendo de la severidad de enfermedad que se haya desarrollado. Doctora, ya para finalizar, esas recomendaciones que usted le hace al público, también es importante que las personas asistan a estas citas, las citas previas durante el proceso de tratamiento también es muy importante para evaluar cómo está la enfermedad o cómo avanza, porque sabemos que muchas personas, van al médico, el médico le da el diagnóstico, se asustan o tal vez reciben el primer tratamiento y dejan de ir. Exacto, esto es una enfermedad crónica
que va a estar con nosotros toda la vida. Una vez que se hace el diagnóstico, es nuestro para toda la vida. Es como la presión alta o como el azúcar, eso no se va a curar, pero sí se puede controlar. Entonces es muy importante seguir con los controles adecuados, seguir el tratamiento y asistir a las citas, como tú bien lo dijiste, para poder, si algo se ha salido de control, volverlo a encauzar. ¿Okay? No tiene que haber miedo, no tiene que haber pena de decir, bueno, la verdad es que dejé de hacer ejercicio y me engordé. Bueno, está bien, buscamos apoyo con nutrición, volvemos a un plan de ejercicio, tratamos de encaminar al paciente nuevamente para volver a seguir tratamiento. No usé las medias por 2 años, bueno, no es lo mejor, pero volvemos y reevaluamos a ver si podemos ofrecer algo para aliviar los síntomas del paciente, si volvemos a poner las medias, si hacemos algo mínimamente invasivo o una cirugía un poquito más agresiva. Todo eso se puede ir viendo, pero siempre es importante que los pacientes acudan y no pierdan su control para que puedan tener los beneficios. Así es, doctora. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Los tratamientos, también cambios de hábitos, ejercicios, el uso adecuado de las medias de compresión fueron uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día, agradeciendo la compañía de la doctora Thais Rengifo, cirujana vascular periférica. Doctora, gracias por su compañía, por su entrevista y también por explicarnos un poco acerca de esta enfermedad y de qué se trata y esos pasos a seguir, esas recomendaciones que deben seguir los pacientes. De esta manera finalizamos una edición de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.